allí en Daniel capítulo 2. Muy importante que pudiéramos empezar por allí, porque Dios ha trazado en la historia o ha compartido con nosotros, nos ha informado lo que viene por delante. Dios ha sido tan bueno en decirnos exactamente cómo va a ser la historia, cómo ha sido la historia. Nos dio, por ejemplo, el imperio de Babilonia, los medos y los persas, los griegos, el imperio romano. Y fíjense que de allí, el más grande de los imperios, también estuvimos Inglaterra, yendo por todas partes, pero Dios se interesó más en estos reinos y estos imperios. Y nos marca, nos ha dicho, nos ha compartido con respecto a lo que estamos por ver dentro de poco. Estábamos compartiendo en esta mañana en el nuevo orden mundial, tiene un mapa de la tierra en la cual la dividió en 10 regiones, tal cual lo que nos dice a nosotros en Daniel capítulo número 2. Las Naciones Unidas tienen su versión también igual que la de 1942, de 1992, 50 años después. Las Naciones Unidas salieron o sacaron de la manera que va a ser distribuida la tierra en 10 regiones, nuevamente 10 regiones, tal cual lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, nos dicen en Apocalipsis capítulo número 17 por igual. Así que todo está marchando tal cual como Dios dijo en su palabra, y todo se va a cumplir tal cual como Dios dijo en su palabra. Al estar en esta noche en Marcos 1, vamos a estar viendo la venida de Cristo Jesús sobre la tierra. Dio inicio a aquello que está registrado en Daniel capítulo 2, porque dice que se levantó un reino, se levantó una piedra que desmenuzó a todos estos reinos. Dicho sea de paso, todos estos reyes, todos estos imperios que están escritos dentro de la historia, va a llegar un momento que no va a haber más recuerdo de nada de ellos, porque Cristo Jesús va a establecer su reino al término de esos 7 años, cuando empiece los 7 años que Daniel predijo o profetizó allí en el capítulo 9. Mis hermanos, vamos a ver el cumplimiento del último imperio gentil sobre la tierra. Va a ser el último. Y entonces viene el Señor Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino sobre la tierra, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, nos dice aquí, y lo que vamos a leer en Marcos, el por qué escribe este evangelio, lo podemos ver en el verso número 1, donde dice principio del evangelio de Jesucristo, Jesús el Mesías. Cuando ustedes ven esas dos palabras o dos nombres, Jesús, Cristo es un título, Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos arranca este evangelio diciendo que este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, y cuando hablamos de Mesías estamos hablando de un imperio. Cuando hablamos de ese imperio, es un imperio que siempre va a ser, una vez que Cristo venga sobre la tierra nuevamente, mis hermanos, no va a haber nadie que pueda en contra de él. Y Marcos nos está compartiendo en cuanto a su autoridad. En versículos 12 y 13, ustedes se acuerdan, dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto, allí estuvo 40 días, 40 noches, fue tentado por el enemigo, después de 40 días y 40 noches fue tentado. Vemos la autoridad de Cristo Jesús sobre este imperio, el imperio de las tinieblas. Hay una autoridad tremenda. Satanás deja temporariamente de molestarlo. Vemos a partir de aquí que tiene entonces autoridad sobre reyes, sobre presidentes, sobre emperadores, sobre todo tipo de gobernantes en este mundo. Y la razón por la cual decimos esto es porque, mis hermanos, ese Cristo Jesús fue crucificado, pero Cristo Jesús resucitó.
y no hubo imperio, no hubo soldados que pudieran detener la salida de Cristo de aquella tumba. Por lo tanto, Él tiene esta autoridad de todos. Es más, Cristo Jesús dijo, cuando estaba con sus discípulos, dijo lo siguiente: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Fue después de su resurrección. Entonces nos dice que toda potestad, toda autoridad le ha sido dada por el Padre en el cielo y en la tierra. Ahora, vamos a leer aquí el versículo número 14 y 15 de Marcos 1. Nos dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, vean esto, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Tiempo se ha cumplido, reino de Dios está entre ustedes, y entonces nos dice aquí la razón de su venida: arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque lo que va a compartir el Señor Jesús es bien importante. Ahora, la venida de Cristo Jesús. Decimos de que está el imperio de las tinieblas. Hay un imperio, nos dice allí en 1 Juan capítulo 5, de que todo el mundo está bajo la potestad del maligno. Y ha estado desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Pero, vayan conmigo a Génesis 3, versículo 15 en este momento, Génesis 3, verso 15. Y fíjense que a partir de ese momento comienza una guerra, la cual Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, hay una lucha que está establecida entre este imperio de las tinieblas, el imperio de la luz, que es nuestro Dios. Y fíjense que Dios mismo les dice a esta pareja lo siguiente, y ahora comunicada acá a todos nosotros en el día de hoy. Y dice: y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, acuérdense. Está hablando con la serpiente, aquella que causó que Adán y Eva pecaran. Entonces Dios se dirige a ella y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una lucha aquí establecida que nos dice entre el diablo y el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de las Buenas Nuevas comienza aquí. El Evangelio de las Buenas Nuevas con respecto a la venida de un Mesías empieza desde el mismo Génesis a través de este mensaje dado a la serpiente y a esta pareja, donde dice que la serpiente le va a herir en el calcañar, y estamos hablando de la crucifixión, pero fíjense que la serpiente, el golpe fatal, dice: te va a herir en la cabeza. El Mesías, cuando venga, va a haber enemistad, va a haber una lucha, pero en definitiva está diciéndonos Dios quién es el que va a vencer al final. ¿Quién es el que ha vencido desde el principio? Y fíjense que por medio del pecado vino la maldición sobre la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? Maldita será la tierra por causa tuya. El dominio del enemigo comienza aquí por medio de este pecado. Empezamos a ver la simiente de la serpiente. Nos dice: el que practica el pecado, Juan escribe allí, 1 Juan capítulo 3, verso 18, el que practica el pecado dice que es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto, fíjense ustedes, hay algo maravilloso que Juan nos comparte en cuanto al evangelio que el Señor Jesucristo está proclamando. ¿Por qué? Porque Juan allí mismo también escribe lo siguiente: Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Mis hermanos, qué lindo. El diablo se opone a Dios, se opone a su plan. Es el diablo que instiga todo pecado. Es el diablo que se dedica a que todos nosotros nos rebelemos en contra de Dios y en contra de su plan y sus propósitos. Pero hay algo que tenemos que entender en lo siguiente: Jesús nos da la fuerza para poder deshacer los planes del enemigo. Jesús nos da poder a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, para que el plan del enemigo no se ejecute en nuestras vidas, no se ejecute de allí en más, y que podamos entonces obedecer la voz de nuestro Señor. Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Y qué lindo, porque nos está diciendo que podemos salir de este dominio.
Mis hermanos, esclavos del pecado. Qué triste cuando éramos esclavos del pecado. Qué triste cuando escuchábamos la voz del enemigo y estábamos haciendo su voluntad, pero ahora vino Cristo Jesús para deshacer todo eso. Ya no tenemos que estar más bajo el dominio del pecado. Ya no tenemos que estar más bajo el dominio del enemigo. El Señor Jesús dijo esto: ustedes van a ser verdaderamente libres. Libres. Y estaba hablando de la esclavitud del pecado. Libres del pecado. Pero vino acá, nos dice, mis hermanos, el Evangelio comienza desde acá en Génesis 3:15. Y entonces podemos mirar la venida de Cristo Jesús. El Evangelio también tiene que ver con la cruz. El Evangelio tiene que ver, las buenas noticias tienen que ver con la cruz. Ahora, ¿qué buena noticia puede salir de la cruz? ¿Qué buena noticia puede salir de un Cristo ensangrentado, de este Jesús prácticamente deshecho por los latigazos que le dieron y los golpes que le dieron? ¿Qué beneficios y qué ventaja podemos tener? ¿Cómo podemos decir nosotros que somos más que vencedores cuando estamos mirando aquella cruz en el Calvario? Pero Pablo, por ejemplo, si vamos ahora a Colosenses 2 y vamos a leer algunos versículos 9 al 15, yo quiero que ustedes vean lo que significa este Evangelio que Cristo Jesús, de creer en el Evangelio, de que escuchemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estaba Cristo Jesús crucificado en la cruz del Calvario, Pablo está declarando esto. Pablo declara esto, y esto es algo maravilloso que yo quiero que cada uno de nosotros podamos en esta noche disfrutar y podamos decir qué bendecidos que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo dice lo siguiente, verso 9 hasta el 15. Porque en Él, en Cristo, vean esto, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ustedes, los creyentes, están completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí el verso 15, fíjense, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, está hablando de la completa deidad. Corporalmente, Cristo Jesús, cuando vino sobre la tierra, tenía la plenitud de la deidad que tiene solamente Jesús. Y cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de totalidad, estamos hablando de abundancia suprema, estamos hablando de que tenemos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, ahora que somos sus hijos, ahora que somos una nueva creación, Pablo nos dice a nosotros lo siguiente. Fíjense, está diciendo allí: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces se dirige a nosotros: ustedes están completos en Él. ¿Completos en qué sentido? Fíjense que cuando hablamos de completo, está hablando de todo lo que nosotros necesitamos. Cristo nos los dio a nosotros. Nos dio vida en abundancia, nos da sabiduría, nos da su poder. Mis hermanos, nos da su palabra, nos da su guía. Pablo dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Una bendición total, es una bendición, mis hermanos, completa. Santo. Y yo me pregunto si nosotros nos sentimos completos. Si sabíamos de que nosotros estamos completos en Cristo Jesús, porque es una bendición tan grande que viene sobre todos aquellos que somos, ¿qué? Ciudadanos de los cielos. Aleluya. Este reino de Dios, el reino de los cielos, nos dice a nosotros de que somos ciudadanos de los cielos. Todo porque estamos en Cristo Jesús. Hay un verso en Juan 1 que me fascina mucho, donde dice que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia,
Pero Juan dice sobre este Jesús, tomamos de la plenitud que Él tiene. Estamos tomando de la plenitud que Él tiene. Mis hermanos, y cuando empezamos a ver la plenitud del Señor, para que ustedes puedan tener un poquitito de idea, aquella mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se acerca y dice, si solamente tocare el manto, voy a ser sana. Mis hermanos, aquella mujer instantáneamente, y el Señor Jesucristo dijo, salió poder de mí, por el toque del manto. Esa mujer tomó de la plenitud de Dios, porque estaba enferma, no estaba completa, le faltaba su salud. Y mis hermanos, ese toque, bendito sea el nombre de nuestro Dios, allí pudo ella recibir la plenitud de nuestro Señor. En el versículo 15 dice, despojó. ¿Saben lo que quiere decir despojar? Está hablando de lo que es una derrota definitiva, total, completa, en la cruz del Calvario. Sobre el diablo, nos dice allí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y dice que triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Por qué hay un triunfo en la cruz del Calvario? Porque, mis hermanos, aquella sangre que necesitaba ser derramada, porque nos dice el Antiguo Testamento que sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. El diablo hizo un favor en poner a Cristo crucificado allí. ¿Sabe por qué? Porque se derramó la sangre del Cordero. Y el Cordero de Dios dijo lo siguiente: he aquí el nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramada por todos ustedes. Santo es Dios. Qué lindo, mis hermanos, lo que es el Evangelio. Bendito es su nombre. Jesús lo vence en la cruz. Y dijo, diablo, lo único que esta cruz está nada más que manifestando la voluntad de Dios y del reino que va a ser establecido a favor de todos aquellos que miren hacia aquella cruz, que miren hacia la salvación, que miren hacia lo que Cristo Jesús nos está dando. Porque hay algo que tú y yo necesitamos entender, es lo siguiente. Fíjate tú que está hablando, ustedes están completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque lo dice en el versículo 13. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos cuántos pecados. Todos. 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 Yo me imagino al diablo parado enfrente de la tumba con aquella guardia, como diciendo, va a salir. Va a salir. Vamos a llamar a la guardia romana, y estaba la guardia del templo. Y estaban allí en su lugar. Aquellos fariseos sabían muy bien. Este farsante dijo que al tercer día iba a resucitar. Fíjense que los discípulos creyeron tanto como los fariseos. Los fariseos sabían lo que iba a pasar. Les voy a decir una cosa. Por esa razón mandó a la guardia romana y mandó a la guardia del templo a que estuvieran allí, porque sabían que algo iba a pasar ese día. Pagaron doble. Mis hermanos, les quiero decir una cosa, que el que estuviera aquella guardia allí, el que los fariseos habían dicho esto, es porque vieron a Lázaro resucitar. Es porque vieron a la viuda de Naín, su hijo resucitó. ¡Aleluya! Vieron a la hija de Jairo resucitar. Este hombre tiene un poder sobrenatural. No es normal que este hombre pueda levantar a los muertos, que pueda sanar a los ciegos, que pueda quitarle a los demonios a aquellos que estaban endemoniados. Mis hermanos, algo sucedió, y les quiero decir una cosa: no pudieron detenerlo, no pudieron retenerlo dentro de aquella tumba. Y esto es lo grandioso del Evangelio del reino de Dios. Antes no teníamos paz, ahora tenemos la paz de Dios, estamos completos en Él. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo les voy a dar la paz. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, estaba diciendo esto: ustedes van a tener mi paz. No solamente eso, dice mi gozo. Ustedes van a tener mi gozo, y cuando yo resucite, no va a haber nadie que les quite este gozo que ustedes van a sentir. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Bendito el nombre de Cristo. Antes muertos en delitos y pecados, ahora vivos en Cristo Jesús, vida en abundancia, y el poder de Dios fluyendo a través de cada hijo y cada hija, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo. Ahora vimos allí que dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Lo segundo que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente.
Mis hermanos, Dios anticipó la venida del Mesías cientos de años antes. Es más, lo inició desde el principio. Y hay veces que uno dice, bueno, ¿cuándo se va a acordar el Señor? ¿Cuándo va a venir este Mesías? Con razón, Andrés estaba tan alegre, dijo, hemos hallado al Cristo. Y se lo dice a Pedro, a su hermano. Amén. Hemos hallado al Cristo. Así mismo. Lo tenemos entre nosotros. El tiempo se ha cumplido. Les quiero decir una cosa con respecto al tiempo, para que ustedes puedan entender un poquitito en el griego. La palabra en el griego es kairos. Muy distinto a cronos, que tiene que ver con cronología. Estamos hablando que no es un reloj, estamos hablando de que no es un calendario. La palabra kairos, estaba meditando en ella porque quiere decir, literalmente quiere decir esto. Cuando Cristo Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, Él estaba diciendo el momento adecuado o el momento oportuno está entre ustedes. ¿Qué es lo que vemos en Efesios 1:10, por ejemplo? Dice, allí habla Pablo de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. El momento adecuado está entre ustedes. Cuando la historia llegue a su fin, la dispensación del tiempo, todas estas cosas que estamos viendo, o por ejemplo allí en Gálatas 4:4, cuando en el momento de Dios dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús de una virgen, tal cual como se había anticipado cientos de años antes. Y si el rey está presente, mis hermanos nos dice, el reino de Dios se ha acercado. Si el rey está presente, quiere decir que su reino es con él también. Él es el reino. Él es el reino. Él es el rey. Ahora el día ha llegado. El reino de Dios está asociado con aquello que es espiritual. Cuando Él dijo, el reino de Dios ahora se ha acercado, está entre ustedes, cosas grandes van a empezar a suceder. Porque el rey está presente. Con eso, entonces, mis hermanos, como es algo espiritual, nos dice allí en Lucas capítulo 4, nos dice para dar las buenas nuevas a quién, a los pobres. Dar buenas noticias a los pobres. Así dice, aleluya. Está asociado con lo que es el reino milenial. Por igual, el rey está entre ustedes, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de los cielos está entre ustedes. Pero está hablando entonces, fíjense ustedes todas estas etapas. Cristo en la tierra, nos habla en Isaías capítulo número 11, 65 y Apocalipsis capítulo 20, está hablando del reino milenial, está hablando sobre ese reino que Cristo va a establecer sobre la tierra en un futuro. En Daniel 2 vimos en esta mañana que el reino es Jesús, ¿no es cierto? El reino es Jesús. ¿Saben por qué yo digo esto? Mateo 6:33. Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Clarísimo. Búsquenlo a Él. Ahora, ¿cómo yo sé? Porque el versículo 32 nos dice a nosotros lo siguiente. Mi Padre, el Padre Celestial, sabe bien de todas las cosas que ustedes tienen necesidad. Por eso está diciendo, buscan el reino, están buscando al Padre, estamos buscando al Hijo. Y todas las demás cosas van a ser añadidas, porque es una añadidura. Cuando empezamos a buscar a Dios, mis hermanos, estamos completos en Él. Tenemos todo lo que nosotros vamos a necesitar en la palabra de Dios. Mis hermanos, busquemos allí, porque allí es donde nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu va a haber un gozo indescriptible. ¿Sabes por qué? Te has puesto a pensar. Quisiera que tú te dijeras a ti mismo, estoy completo en Cristo. Estoy completa en Cristo. Estoy completo. Estoy completa. Tengo todo lo que necesito y lo que voy a necesitar lo tengo todo en Cristo Jesús. Dios provee a todos los que pertenecen a su reino. Provee un lugar. ¿Qué lugar proveyó? Mis hermanos, se le llama el tercer cielo. Se le llama el paraíso. Se le llama el lugar donde están las moradas de Dios. Se le dice donde está el trono de Dios, donde está la nueva Jerusalén. Y el Señor Jesús vino a decirnos a nosotros en este evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede venir a este reino si no es por mí. ¿Ustedes quieren tener esa entrada al reino de los cielos? Conozcan la verdad, conozcan el camino, yo los voy a guiar.
Mis hermanos, por eso el Señor Jesús dijo lo siguiente: donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Los voy a tomar a mí mismo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Santo. Mis hermanos, Él es el camino para llegar allí. Él es la puerta. Nos dice que Él es la puerta para entrar. Amén. Y tenemos entonces el Evangelio y las buenas nuevas de cómo entrar a este reino. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, fíjense ustedes que nos dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios está entre ustedes. Y tercero, nos está diciendo esto: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ustedes quieren entrar a este lugar, necesita haber arrepentimiento. El versículo 4, fíjense que Juan el Bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para poder entrar a este reino tiene que haber un arrepentimiento. Y al tener arrepentimiento, cuando estamos arrepentidos, inmediatamente va a venir lo que es de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el versículo número 5, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Presten atención, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. ¿No dijo el Señor Jesucristo allí en Juan 9, para juicio he venido? Para juicio he venido. Para que los que no ven, vean. Está hablando de aquellos que no ven, están ciegos espiritualmente hablando. Santo. Quiero decirte que la palabra arrepentimiento quiere decir lo siguiente. Quiere decir cambiar mi mente, cambiar mi actitud. Es decir, antes estaba haciendo algo incorrecto, antes estaba pecando en contra de Dios. Ahora mi arrepentimiento me va a llevar a cambiar mi dirección. Pablo lo dice allí en Hechos capítulo 20, versículo 26. Él dijo lo siguiente: arrepiéntanse y conviértanse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Santo. ¿Cómo yo sé que una persona está realmente afligida y arrepentida? A mí me pueden decir todas las cosas, mira, me arrepiento, esto y lo otro, pero si no hay frutos de arrepentimiento, mis hermanos, esa persona sigue en el mismo estado en que está. Puede decirlo con sus labios: no, yo he cambiado, yo he hecho esto, pero les quiero decir una cosa: sus hechos demuestran que no ha habido arrepentimiento. Ya no estamos pensando en las cosas de la carne, ya no estamos andando en las cosas, no andamos en la carne, como dice Pablo allí en Romanos 8. Ya no nos ocupamos en las cosas de la carne. Aquellos que se han arrepentido verdaderamente, mis hermanos, ni piensan en las cosas de la carne, ni andan en las cosas de la carne, y no están ocupándose en las cosas, en las obras de la carne. Hay algo que estaba leyendo allí en 2 Corintios 7, versículo 10, ustedes lo pueden buscar luego en sus hogares. Pero 2 Corintios 7, verso 10, a mí me llamó mucho la atención con respecto al arrepentimiento basado en este versículo. Porque dice allí: porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Mis hermanos, porque en nuestro corazón, cuando estamos viendo y escuchando lo que la palabra de Dios nos está diciendo, produce una tristeza. Produce tristeza en que, por ejemplo, ¿cuántos se alegran en ser mentirosos? ¿Cuántos se gozan en decir una mentira? ¿Cuántos realmente se pueden gozar en ser envidiosos y celosos y rencorosos? ¿Cuántos les gusta eso? ¿Cuántos pueden decir: oh, yo estoy contento de ser envidioso? Yo estoy contento o contenta de ser rencorosa. Yo estoy contento o contenta de tener odio en mi corazón hacia los demás. Produce tristeza. Pero fíjense ustedes, ¿cuántos de nosotros no vivíamos en esa condición y no nos afectaba? ¿Cuántos de nosotros éramos envidiosos? ¿Cuántos de nosotros éramos rencorosos? ¿Cuántos de nosotros éramos celosos? ¿Y nos molestaba? No. Pero acá viene Dios
según la tristeza que produce Dios en su palabra de decir, esto está incorrecto, no está bueno. Y nos sentimos tristes. ¿Se acuerdan lo que pasó allí en Hechos capítulo 2 cuando Pedro estaba predicando? Le digo, este Cristo que ustedes lo crucificaron. Fueron ustedes los que lo crucificaron. Al Hijo de Dios ustedes lo crucificaron. Y dice que aquellos líderes de Israel, aquel Sanedrín, algunos de ellos le dijeron a Pedro lo siguiente. Nos dice el capítulo 2, versículo 37, que estaban compungidos de corazón, estaban muy entristecidos por lo que habían hecho. Y le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, es la actitud del publicano. ¿Te acuerdas tú del fariseo y el publicano? El publicano estaba por allá atrás, el fariseo estaba allí en las filas de adelante, y el fariseo estaba ¿cómo le puedo decir? Estaba en su propio espectáculo. Ay, gracias Señor, que no soy como ese sinvergüenza que está atrás mío. Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el publicano no quería ni siquiera levantar la cabeza. No quería ni mirar al cielo. Aquel hombre estaba golpeándose su pecho, tenía un dolor tremendo y dijo, Señor, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio, yo he pecado, estoy arrepentido, estoy adolorido. Y mis hermanos, Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, se fue justificado. ¿Por qué? Porque se había humillado ante Dios. Mis hermanos, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos dice a nosotros que Él convence al mundo del pecado, lo convence, empieza a tocar nuestros corazones. Es Dios quien abre los ojos de nuestro entendimiento. Es Dios quien nos está mostrando de que en la vida que estábamos no sirve y que vamos a ir a perdición, a un lago de fuego por toda una eternidad. Y acá viene el Evangelio y dice, arrepiéntanse, vuélvanse atrás, cambien su dirección de aquí en más. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? El chiquitito, el enano, no sé cómo le quieran decir. Estaba subido en un árbol. Y de allí lo ve Jesús. Y dijo, Zaqueo, ven acá que tengo que pasar tiempo contigo. Aleluya. Y Zaqueo, fíjense en ustedes, le dice, yo he hecho mal durante años, les voy a regresar hasta 4 veces. ¿Se imaginan cuán rico era este petizo? Pero los voy a regresar porque estaba arrepentido. Él sabía que había hecho mal. Él estaba diciéndole al Señor, yo no quiero pecar más. Santo. Y mis hermanos, Pablo después allí a los romanos les escribe lo siguiente, para aquellos que si se han arrepentido verdaderamente, sí, porque están aquellos creyentes que dicen, están predicando esto, y déjame decirte una cosa, que no es algo que enseñemos aquí con respecto a la salvación que nos ha dado nuestro Dios, que nos ha perdonado todos los pecados, y entonces vienen con este mensaje, como Dios te ha perdonado todos los pecados, peca todo lo que quieras, que total la gracia sobreabunda sobre el pecado. Y Pablo le está diciendo lo siguiente, miren, a todos ustedes que están predicando esa tontería, y eso que es un abuso de la gracia de Dios, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que está arrepentido no tiene deseos de estar pecando. El que está arrepentido realmente no tiene deseos de estar en el mismo camino que estaba antes. El que ha sido perdonado por Dios, mis hermanos, lo que quiere evitar es dolor al Padre. ¿Cuántos de nosotros como hijos queremos ver en el rostro de Dios tristeza al decir voy a pecar todo lo que quiera? Si fue eso lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario y gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podemos nosotros pensar o de decir vamos a pecar que la gracia sobreabunda? ¡No! La palabra de Dios nos dice que Dios es santo. Dios es santo. Y desea que nosotros seamos santos como Él es. Y al ser santos, ¿qué quiere decir? Apartados para Dios. Apartados para Dios.
El Evangelio de Cristo Jesús es un mensaje en cuanto a la santificación. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora, este reino, el Evangelio, crean en el Evangelio. ¿Cuál es el deseo de Dios? Vamos a ir concluyendo con Lucas 14. Vayan conmigo a Lucas 14. Hay una parábola aquí que nos está hablando en cuanto al reino. Lucas 14, versículos 15 al 23. Un grupo de fariseos lo había invitado al Señor Jesús a su casa. Había un gobernante, quiere decir que era un líder bastante poderoso dentro del Sanedrín. Era una persona extremadamente importante. Lo invita a Jesús, no para agasajar a Jesús, lo invita para hacerle pasar un mal rato. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, el versículo 1, para que puedan entender, aconteció un día de reposo, un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, lo invitan para acecharlo, lo invitan para mirar en dónde va a fallar Cristo Jesús. Y lo están acosando, lo están forzando a que diga alguna cosa indebida. Entonces, para darles una idea, Jesús estaba observando todo lo que está pasando alrededor suyo. Santo es Dios. ¿Y qué pasaba? Esta gente había invitado a otros fariseos y estos, estaba allí un enfermo, que yo me imagino que a propósito estaba allí porque era el día de reposo, y a los fariseos les gustaba tentar a Cristo Jesús en el día de reposo para ver si él iba a desobedecer las tradiciones de los ancianos de Israel, porque eran tradiciones, no tienen nada que ver con respecto al día de reposo, que no se podía hacer cosas porque Dios es el dueño del día de reposo. Entonces le traen un hombre que es hidrópico, y entonces Jesucristo, como sabe que lo estaban acechando, les pregunta: ¿es lícito sanar a un enfermo en el día de reposo, sí o no? Y mis hermanos, estos eran para mí tontitos, porque lo llevaron aquí para tentarlo. Y entonces Jesús les dice: ¿está bien sanar a un enfermo en el día de reposo? Y dice que más ellos callaron. Ellos estaban callados. Ahora, ¿por qué se calla uno? ¿Por qué estaban callados? Porque saben bien que se podía sanar en el día de reposo. Lo que pasa es que las tradiciones de ellos lo tenían tan ciegos. Entonces estaban calladitos. Y él, tomándole, lo sana. ¿Ok? Versículo 6 nos dice: no podían replicar a estas cosas que Jesús le estaba diciendo. Versículo 7. Observando cómo escogían. Cristo Jesús estaba observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola. Y aquí es donde arranca esta historia, y yo quiero que ustedes noten con respecto a que dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué está pasando con este grupo? Porque el versículo 15, y ahora vamos a leer ahí, pero tenía que dar esta introducción para que ustedes entendieran un poco por qué Jesús está por hacer y está por compartir esta parábola, esta historia. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: vean lo que está diciendo este fariseo. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Vamos a detenernos ahí un poquitito. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Estos fariseos sabían de que hay un reino que es el reino de Dios. Y él está diciendo: bienaventurado el que va a comer pan en este reino. Ahora, Jesús aquí comienza a compartir lo siguiente basado en lo que dijo este hombre. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quién? A los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo, y vean esto, les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesucristo le estaba diciendo: miren, ustedes se invitan entre ustedes y ustedes se creen que la cosa está entre ustedes nada más y mirar los primeros asientos y todo eso. Y Jesús les había dicho antes de esta parábola: inviten a los que no les pueden pagar de regreso a ustedes. Amén. Y fíjense en que el Señor Jesús les está diciendo, versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. ¿Saben lo que estaban haciendo los fariseos? Para los fariseos, esta gente que eran ciegas, esta gente que eran mancos, esta gente que eran cojas, eran despreciados por ellos. Lo veían como una clase a la cual no merecían misericordia de Dios. Y acá viene Jesús y le dice: miren, les voy a decir una cosa, les voy a explicar un poquitito cómo es esto. Les voy a decir cómo es esto. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ustedes quieren entrar en este banquete de Dios? Dios los está invitando a ustedes. Dios los está invitando a ustedes. Mis hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Santo es Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Dios está comunicando el Evangelio. Fíjense, en esta parábola a mí me está diciendo muchísimas cosas. No sé si pudiste captar lo que está diciendo esta parábola, esta historia. Porque esta gente no tenía ganas de humillarse. Ellos decían: nosotros no hemos pecado, nosotros somos de descendencia de Abraham, y por ser escogidos por Dios ya tenemos entrada, vamos a ser bienaventurados, vamos a comer el pan en el reino de Dios, lo tenemos garantizado. Y Cristo les está diciendo una cosa: ¿saben ustedes algo? Ustedes no tienen lugar en este reino, porque no se humillan, no se arrepienten. No están pidiendo perdón, no están cambiando. Ustedes dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Yo imagino los oídos de estos hombres cómo se estarían riendo cuando Jesús estaba contando esta historia, porque fíjense, dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, lo cual quiere decir que es alguien pudiente. Hizo un gran banquete. Y les dice: ya está todo preparado, vengan. Ya está todo preparado. Mira, gracias por la invitación. Ya han sido convidados, ya tenían la invitación. ¿Ok? Habían sido ya convidados. No es que los toma de sorpresa, estaban convidados. Llegó el momento adecuado de celebrar la fiesta. Oh, Señor, compré una hacienda y necesito ir a verla. Por empezar, que nadie compra una cosa si no la ve primero. ¿Cuántos de ustedes compran algo y si no lo ven primero? O sea, ya la vieron, pero están diciendo: necesito ir a verla de nuevo. A otro, compré 5 yuntas de bueyes y quiero probar a ver si funcionan. ¿Cuántos de ustedes van vamos a decir, a comprar un automóvil a una agencia y lo sacan sin haberlo probado? ¿Ustedes hacen eso? No, me compré un auto nuevo y voy a ir a probar a ver si funciona o no. Oh. Ok, claro que sí. No, ya sabe bien, compró a los animales porque ya los vio que estaban capaces de hacer el trabajo que tenían que hacer. Si no, no van a comprar a un animal que está todo enfermo y se cae en la primera que hace y se desmaya ahí. No, ya lo vieron. Y una excusa tras de otra. Una excusa tras de otra.
En Juan 3 dice que Nicodemo fue de noche a verlo a Jesús y dijo lo siguiente: Señor, sabemos, plural, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas si Dios no está con él. Sabemos que hay algo especial en ti. Sabemos que tú tienes un poder que no tenemos ninguno de nosotros. Sabemos. Sabían de lo que es esta invitación, han sido convidados. El Señor Jesucristo nos dice allí en Juan capítulo 6, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Ellos sabían muy bien que Jesús resucitó a Lázaro. Después, mis hermanos, después de 4 días, ya era una cosa impresionante, pero allá aparece Jesús y estos fariseos sabían. Y ellos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre está haciendo tantas señales, ¿cómo vamos a evitar? Hay que matarlo. Ellos sabían muy bien. Y estaban siendo invitados vez tras vez: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. El Señor quería que ellos tuvieran vida eterna. Mis hermanos, Jesús fue bien sincero con ellos, y Jesús es bien sincero con cada uno de nosotros. Miren, les voy a decir una cosa. El Evangelio es bien sencillo. O te arrepientes y dejas de vivir la vida que estás viviendo y aceptas el perdón de pecados que solamente Dios te puede dar, o empiezas a presentar las excusas habidas y por haber: yo quiero ser cristiano pero ya cuando sea viejo. Eso para viejitos. Ahora no, estoy joven y necesito... No, la pachanga me llama y hay que sacudir bien los huesos y todo eso. Sí. O no, pero yo tengo que beber la vida para disfrutar. El Señor dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a decir? No, Señor, un poquito más. No, ok, ya llegó la hora. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Que por la edad? A veces que he tenido la oportunidad de ir a un cementerio, ¿sabes qué? Yo veo allí un bebito recién nacido, está enterrado ahí. Veo una tumba que tiene la piedra ahí de niños de 5 años que están allí enterrados. Y dice: no, yo me vengo y hasta que no sea viejito. No, espérate, ¿quién te dijo a ti que vas a llegar a viejo? Por eso es una bendición que estemos dándole gracias a Dios por los años que nos da. Gloria a Dios. De haber llegado hasta aquí. Gloria a Dios. Porque hay muchos que no la hacen. No la hacen. Es increíble, yo creo que esto, y voy a ir terminando, un domingo precisamente, y les digo que fue el momento más duro de mi vida en lo que respecta al ministerio. Porque el hermano Victorino nos llama a nosotros y nos dice: pastor, necesitamos que venga aquí, mi hija acaba de dar a luz, pero el bebé murió cuando nació. Y entro en ese cuarto y mis hermanos, no es exagero, estaba puerta con puerta. De este lado había una parejita joven americana que estaban teniendo un bebé y había una alegría tremenda por la llegada de aquel bebé. Y al ladito estaba este bebé morado, muerto, inerte. Y yo decía: Señor, las emociones. Por un lado hay alegría en este cuarto y por este otro lo mismo acaba de suceder. Vino un bebé al mundo, pero uno vino con vida y el otro vino muerto. Y allí estaba esa muchacha pobrecita llorando como ustedes no se imaginan. Y yo decía: ¿qué puedo decirle a esta niña? ¿Cómo puede haber gozo al mismo tiempo? Y que es lo normal, nació un bebé, qué alegría.
Pero al otro lado estaba este bebito que no se movía, estaba muerto. La experiencia más dura que he tenido que vivir, porque yo vi las dos cosas, las puertas estaban abiertas y yo miré este bebé con vida y este otro estaba allí en su camita sin moverse. Lo cual me quiere decir a mí lo siguiente. Mis hermanos, en este mundo, ¿qué podemos decir nosotros como hijos de Dios? El Evangelio ¿es buena noticia? ¿Es algo bueno para nosotros? ¿Y cuánto estamos dispuestos con alegría a compartir todo aquello que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos compartir este mensaje, mis hermanos? Porque el Evangelio también nos dice lo siguiente, ¿ok? Está incluido ahí también en el Evangelio. Son buenas nuevas. Pero en esas buenas nuevas el Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Hay aflicción, hay dolor, y va a ser así hasta que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra. El reino está entre ustedes. Y mis hermanos, el mensaje de este reino, cuando Él lo establezca, no habrá allí más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber más separación, no va a haber más muerte, no va a haber necesidad de orar con los ojos cerrados porque podemos ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestros propios ojos. Santo. No va a haber más guerras, no van a haber más enfermedades, no va a haber ladrón que entre allí. Santo. Mis hermanos, no va a haber nada malo, porque el reino de Dios se basa en todo esto. Y por lo tanto ahora, en lo que nos resta en esta vida, es poder predicar sobre lo que viene y de anhelar que ese reino venga y se establezca sobre esta tierra cuanto antes. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Amén. No va a haber más guerras en este mundo, no va a haber más injusticia en este mundo. ¿No te agrada eso? Gloria a Dios a las alturas. ¿Y cuántos de nosotros venga? ¿Cómo es la oración? Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? ¿Venga qué? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Allá en el cielo como es aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Anhelamos eso? Y lo pedimos: venga tu reino, sea hoy mismo que venga tu reino. Pero antes de eso, hay una sociedad que está sufriendo. Mis hermanos, oremos para que Dios nos use a cada uno de nosotros para traer esas buenas nuevas que solamente Cristo Jesús puede dar. Y tenemos que estar listos y tenemos que estar dispuestos. Y tiene que haber una actitud y un cambio de dirección en donde íbamos a cambiar y decir: Señor, este es el camino, esto es lo que tú has trazado y es lo que tú deseas. ¿Cuántos de nosotros en esta noche estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir: voy a venir aquí el 14, voy a orar y van a haber cosas lindas, almas van a venir a conocer a Cristo Jesús? Porque eso es lo más importante que tiene que haber en el corazón de esta iglesia, es de que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Y la oración, mis hermanos, puede mucho. La oración va a tocar corazones, la oración va a poder abrir los ojos de aquellos que están ciegos. Las oraciones de cada uno de nosotros va a empezar a tocar aquellos corazones duros, aquellos que parecen que no se pueden arrepentir y uno ha perdido la esperanza y dice: no, este o esta nunca van a venir. No, mis hermanos, la oración tiene un poder tremendo. Hay que creer en Dios. El que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador. Él va a recompensar a todos aquellos que se acercan por fe a Dios, de saber que Él va a hacer lo suyo. Ese es su trabajo. Él es el Dios de lo imposible. Solo Él puede hacer cosas posibles que para nosotros es imposible. Pero ¿cuántos de nosotros creemos eso?
Y yo confío que el 14, no el 14, de aquí hasta que llegue el día 14, mis hermanos, Dios va a empezar a actuar en el corazón de cada uno de nosotros. Yo estoy listo, espero que tú puedas decir, yo estoy listo o lista para empezar a ver la gloria de Dios derramándose en esta iglesia y mirando el poder de Dios reflejado en cada matrimonio, en cada uno de nuestros hijos, en cada una de las sociedades que hay aquí. Y mis hermanos, vamos a marchar en victoria, porque el tiempo se nos está acercando, el reino de Dios viene pronto a establecerse sobre la tierra, que sus súbditos y los ciudadanos estén listos para recibir este reino. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, como es en el cielo, sea aquí sobre la tierra. Y te damos gracias porque el reino tuyo vino a establecerse en los corazones nuestros. Gracias, bendito Dios, porque aquello que tú has creado, la Nueva Jerusalén, es el reino precioso al cual se le llama el paraíso. Bendito Dios, allí vamos. Y allí vamos a estar donde tú estás. Te doy gracias, bendito Dios, porque Cristo Jesús vino a la tierra aún sabiendo que iba a ser crucificado. Sabiendo que iba a dar su vida, que lo iban a torturar, que iban a reírse de él. Y Señor, en esa risa de este mundo, le pusieron una corona de espinas, riéndose, mofándose del rey. Y le pusieron una túnica roja sobre sus heridas, en las espaldas. Pero Señor, gracias, gracias, porque la corona de espinas quedó aquí en la tierra. Y bendito Dios, tú has sido coronado, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores que ha de descender un día. Te damos gracias, porque Padre Santo, todo el fin de estos imperios van a llegar a su fin dentro de poco. Y el tuyo va a ser establecido. Bendito Dios, en esta noche que podamos como hijos tuyos poder decir estamos completos en Cristo Jesús. Completos. Oh Padre, nuestros pecados fueron perdonados. Tú hiciste una circuncisión, así como es agarrar algo filoso y cortar la carne alrededor, Señor, y que esa carne ya deja de tener vida, es removida. Así tú removiste nuestros pecados. Y ahora, bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por lo que viene en camino. Te damos gracias por las batallas que van a haber, porque van a haber batallas, Señor. El enemigo se va a levantar, pero te damos gracias, porque si esto sucede, quiere decir que las bendiciones que vienen detrás van a ser grandes. Prepáranos, Señor, día a día. Que no nos enredemos con los asuntos de la vida si somos soldados tuyos. Y ahora, bendito Dios, te ruego, te suplico, si hay un alma en este lugar que no tenga a Cristo, que hoy pueda ser un día para que pueda arrepentirse y que pueda decir, yo necesito a este Salvador, yo necesito el perdón de pecados. Yo te ruego, bendito Señor, si esta persona está aquí, que en esta noche pueda buscarte a ti con todo su corazón. Y así por igual aquellos que van a estar mirando a través de este video, Padre Santo, toca corazones. Porque este mensaje es el mensaje predicado por todos nosotros, es de la iglesia, no es mío, Señor, es de todos nosotros, predicando desde este púlpito para afuera. Gracias, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo suplico. Y que esta semana, Señor, sea una semana de gloria, de victoria, de saber, bendito Señor, que estos niños van a recibir tu palabra y que van a crecer en ella y que van a, Señor, a poner su confianza en aquellos maestros, en aquellos que van a ministrar en las manualidades, en las músicas, Señor, en la cocina, aquellos que los van a llevar de un lado al otro, en los juegos, en cada actividad. Te doy gracias por cada uno de aquellos que se han hecho voluntarios y que están diciendo, aquí estoy, en lo que usted me necesite. Gracias por esa hermanita que dijo esas palabras. En lo que usted nos necesite, yo quiero hacer lo que ustedes quieran.
que se tiene que hacer. Gracias, Señor, por hermanos que están con esa actitud. Y ahora, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, nos ponemos en tus manos y te damos tantas, pero tantas gracias. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, si no has registrado a tus niños, o si quieres registrarlos, hay hermanas que están dispuestas a anotarlos. Hablen con Marcelita para aquellos que quieran estar el 14 de julio en la reunión de oración. Dios te bendiga y te dé una linda semana en Cristo Jesús.